La Biblia nos dice en Santiago 1.13 que Dios no puede ser tentado. Sin embargo, en los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, leemos sobre las tentaciones de Jesús en el desierto con el diablo. ¿Es esto una contradicción bíblica? Para poder responder esto, vamos a tener que estudiar el texto en profundidad tal y como se nos presenta en los evangelios. En primer lugar, leemos en el Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le lleva consigo a la ciudad santa, le pone sobre el alero del templo y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito. A sus ángeles te encomendará, y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice, todo esto te daré si postrándote me adoras. Dícele entonces Jesús, apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a él darás culto. Entonces el diablo le deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Igualmente, en el Evangelio según San Marcos leemos, a continuación, el espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Finalmente, leemos en el Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le dijo, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra, y le dijo al diablo, te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. Si, pues, me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y solo a él darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevará para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió, está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Los más atentos habrán notado un detalle. San Mateo y San Lucas listan las tentaciones en orden diferente, pues vemos que San Mateo las lista como gula, vanagloria y ambición, y San Lucas, por otro lado, las lista como gula, ambición y vanagloria. Claramente, esto no es una contradicción en sentido estricto, ya que para que algo sea contradictorio debe suceder que sea A y no A al mismo tiempo y en el mismo sentido de la cosa, tal y como sabemos gracias al razonamiento filosófico. En este caso no sucede, ya que no se nos dice en un evangelio que Jesús haya sido tentado de algo y en el otro que Jesús no haya sido tentado de esa misma cosa. Por el contrario, todo lo que se nos dice que sucede en un evangelio también sucede en el otro, de manera que se narran los mismos hechos pero con un orden diferente. Tal y como explica Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la Iglesia, en su comentario al Evangelio según San Mateo, pero conviene saber que Lucas el Evangelista colocó la tercera tentación en orden inverso. Sin embargo, según Agustín de Hipona, esta objeción no tiene fuerza, porque todo lo que se narra aquí también se narra en Lucas, y ni allí ni aquí se indica cuál fue la primera o la segunda. Rábano Mauro, en cambio, dice que Lucas atiende al orden histórico y por eso lo dispuso según el orden en que sucedió, pero Mateo el Evangelista siguió la naturaleza de la tentación, porque después de la tentación relativa a la gula y a la vanagloria, sigue la tentación relativa a la ambición. Así, en efecto, fue tentado Adán, primero respecto de la gula, donde leemos el día en que comieres de él morirás, segundo respecto de la gloria, seréis como dioses, tercero respecto de la avaricia o ambición, conociendo el bien y el mal. De esta manera, vemos que San Mateo, quien escribe para los hebreos, sigue el orden de la tentación como se ve en el Génesis. San Lucas, por otro lado, quien era historiador, sigue estrictamente el orden cronológico. Una vez hemos refrescado el texto de las tentaciones de Jesús en los Evangelios y habiendo aclarado el primer problema aparente, pasamos a la pregunta central del video. Si Jesús es Dios y Dios no puede ser tentado, tal y como dice la Biblia, entonces ¿cómo es que Cristo fue tentado en el desierto? Nuevamente, vamos a recurrir al doctor angélico para resolver nuestra duda, pues Santo Tomás explica, él mismo quiso ser tentado, para que así como por su muerte venció la nuestra, así por su tentación venciera todas nuestras tentaciones. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno tentado en todo según semejanza, sin pecado. Gregorio Magno dice que hay 3 grados de la tentación, a saber, por sugestión, delectación y consentimiento. El primero es desde fuera y puede darse sin pecado.
El segundo es desde dentro, en el cual comienza a haber pecado y este se perfecciona por el consentimiento. El primer grado pudo darse en Cristo, pero no los otros. Y nótese que el diablo no se habría atrevido a acercarse para tentar a Cristo si antes Cristo no se hubiese acercado a él. Es entonces que vemos resuelto el aparente problema. Cristo fue verdaderamente tentado, pero no de la manera en que nosotros lo somos. Tal y como explica Santo Tomás, la tentación tiene diversos grados. El primero es la sugestión, que viene desde afuera. Los otros implican ya un movimiento interior del hombre hacia el pecado. En Cristo pudo darse el primero, pero no los demás. Por eso no hay contradicción entre lo que afirma la epístola de Santiago y lo que narran los evangelios. Santiago excluye la tentación que implica inclinación al mal, mientras que los evangelios describen el intento del diablo de poner a prueba a Cristo desde fuera. Aún habiendo explicado esto, puede que a alguno le siga pareciendo un acontecimiento extraño, ya que muchas dudas surgen de él. ¿Convino que Cristo fuese tentado? ¿Por qué fue tentado luego del ayuno? Para responder a la primera, vemos que era conveniente que Cristo fuera tentado por 4 motivos, tal y como explica Santo Tomás en la Suma Teológica. Cristo quiso ser tentado, primero, para proporcionarnos auxilio contra las tentaciones. Por esto dice Gregorio en una homilía: no era indigno de nuestro Redentor querer ser tentado, él que había venido para ser muerto, para que así venciese nuestras tentaciones con las suyas, lo mismo que aniquiló nuestra muerte con la propia. Segundo, para nuestra precaución, a fin de que nadie, por santo que sea, se tenga por seguro e inmune a la tentación, por lo que también él quiso ser tentado después del bautismo, porque, como dice Hilario en su comentario al Evangelio según San Mateo, las tentaciones del diablo se ceban especialísimamente en los santos, porque no hay victoria que más apetezca que la lograda sobre los mismos. De ahí también en Siracida 2.1 se diga: Hijo, si vienes a servir al Señor, mantente firme en la justicia y el temor, y prepara tu alma para la tentación. Tercero, para ejemplo, esto es, para enseñarnos el modo de vencer las tentaciones del diablo. Por esto escribe Agustín en su cuarto libro sobre la Santa Trinidad, que Cristo se ofreció al diablo para ser tentado, a fin de ser el mediador para superar sus tentaciones, no solo con la ayuda, sino también con el ejemplo. Cuarto, para infundir en nosotros la confianza en su misericordia. Por esto se dice en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, pues fue tentado en todo, a semejanza nuestra, menos en el pecado. Concluimos entonces, en resumen, que Cristo permitió ser tentado por el diablo para proporcionarnos auxilio contra las tentaciones, para nuestra precaución, para enseñarnos el modo de vencer las tentaciones y para infundir en nosotros la confianza en su misericordia. Igualmente, con respecto al ayuno, recordemos que esto sucede luego de su bautismo en el Jordán por San Juan Bautista, de lo que vemos que debemos ayunar luego de habernos bautizado, siendo que Jesús dijo en Mateo 6:16 que sus seguidores en el futuro iban a ayunar. Luego de esto, comenta Santo Tomás, a continuación se expone el segundo preámbulo, a saber, el ayuno, y cuando hubo ayunado, lo cual conviene tanto a lo pasado como a lo futuro. A lo pasado porque conviene que alguien ayune después del bautismo, ya que después del bautismo no se debe estar ocioso, sino ejercitarse en las buenas obras. Vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero no hay verdadera libertad en entregarse a una vida carnal. Asimismo, conviene respecto de lo futuro que ayunase aquel que iba a ser tentado por el diablo, porque esta clase de demonios no se expulsa sino por la oración y el ayuno. Igualmente, explica en la Suma Teológica que hay 3 motivos por los que Cristo quiso ser tentado. Cristo quiso ser tentado a propósito después del ayuno. Primero, para ejemplo, porque siendo perentorio para todos defenderse contra las tentaciones, como queda dicho, al haber ayunado él antes de la tentación futura, nos enseñó que necesitamos armarnos con el ayuno contra las tentaciones. De ahí que el apóstol enumere el ayuno entre las armas de la justicia en 2 Corintios 6 del 5 al 7. Segundo, para mostrar que el diablo ataca incluso a los que ayunan para tentarlos, lo mismo que lo hace con los que se dedican a obras buenas, y por eso, como Cristo es tentado después del bautismo, así lo es después del ayuno. Por lo cual escribe el Crisóstomo en su homilía al Evangelio según San Mateo, para que aprendas cuán gran bien es el ayuno y la calidad de escudo que reviste contra el diablo, y cómo, después del bautismo, es necesario entregarse al ayuno y no a la lascivia. Ayunó Cristo, no porque necesitase del ayuno, sino para instruirnos a nosotros. Tercero, porque al ayuno siguió el hambre, que dio al diablo audacia para cometerlo, como ya se ha dicho. Cuando el Señor tuvo hambre, como dice Hilario en su comentario al Evangelio según San Mateo, no fue porque la necesidad se desligase ocultamente sobre él, sino porque abandonó su condición de hombre a su propia naturaleza. El diablo no debía ser vencido por Dios, sino por la carne, de donde, como escribe el Crisóstomo, en el ayuno no fue más allá que Moisés y Elías, a fin de que no apareciese como increíble su encarnación. Es, entonces, que vemos que Cristo quiso ser tentado para darnos ejemplo, para que sepamos que el diablo ataca incluso a los que ayunan y para manifestar que su victoria sobre la tentación no se da por una exhibición del poder divino, sino en la debilidad asumida de nuestra naturaleza.
En conclusión, y luego de aclarar las dudas con respecto a si Cristo podía ser tentado, vemos que las tentaciones del desierto no muestran una debilidad de Cristo, sino su victoria. Allí donde Adán cayó en el paraíso, Cristo vence en el desierto. Allí donde el hombre fue seducido por el enemigo, el nuevo Adán lo derrota con obediencia a la palabra de Dios.